Tonight we begin a new series, Esta noche vamos a dar inicio a una nueva serie de enseñanza and it's on God's authority. y se refiere la enseñanza a la autoridad de Dios. We're going to be using it as a guide to understanding the scriptures by an apostle called Watchman Nee. Vamos a usar como guía las enseñanzas de un apóstol que se llamó Watchman Nee. Did anyone ever hear of Watchman Nee? ¿Alguno de ustedes ha escuchado del apóstol Watchman Nee alguna vez? He was Chinese. Él era un hermano chino. He was an apostle that lived in the early 1920s and 30s and 40s. Es un evangelista que vivió en los años 20, 30 y 40 And he started many churches in China. y él plantó muchas iglesias en la República de China. He died as a martyr, Él murió como un mártir. refusing to leave China even though he could have left. Él se negó a dejar el país de la China, aunque él podía haberse ido. And he spent the last 20 years of his life in prison where he died. Y los últimos 20 años de su vida él los pasó en la prisión donde él también murió. And even though he was in prison, many of the churches that he had started and nurtured were thriving. Y aunque él estaba en la cárcel, muchas de las iglesias que él fundó estaban saliendo adelante. In communist China, there are thousands and thousands of house churches that are underground. En la República de China hay miles y miles de iglesias que se congregan en sus casas y que están ocultas. And they're thriving today in a communist nation. Y ahora, en estos tiempos, en una nación comunista, ellos están saliendo adelante. If a Christian is found in communist China, he's immediately put into prison if he doesn't renounce his faith. Si un cristiano es encontrado en la China comunista, inmediatamente lo ponen en la cárcel si no niega su fe. So Watchman Nee chose to stay there when all of his disciples told him to leave when the communists took over around 1920. Alrededor del año 1920, Watchman Nee pudo haberse ido, pero no se fue. He had a profound revelation of the scriptures. Él tenía una profunda revelación de las Escrituras. Very few books that I would teach from on any subject. Hay pocos libros de los que yo enseñaría en cualquier tema. However, he teaches from the scriptures in such a profound way Pero este apóstol enseñaba de las Escrituras de una manera muy profunda. that I believe is good for our church to understand God's authority and how he explains it from the scriptures. Y creo que es importante para nuestra iglesia que reconozcamos la autoridad de Dios y cómo Él las enseña con punto de partida de las Escrituras. Now, Watchman Nee said authority is the controversy of the universe. Watchman Nee dijo que la autoridad era la controversia del universo. And I'm going to read a quote, and then OC is going to teach it so we don't waste time me going from English to Spanish. Y vamos a leer una declaración que él hizo y luego yo voy a enseñar para no estar en español, para no estar traduciendo. But this is what Watchman Nee said. He said, the controversy of the universe is centered on who shall have the authority, and our conflict with Satan is the direct result of our attributing authority to God. La declaración que Watchman Nee dice, la autoridad del universo se centra en quién tendrá la autoridad. Y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. Now, before I turn it over to OC, I want you to think about what goes on in society today with all the wars and all the hatred. Antes de que empecemos la enseñanza, quiero que tú pienses lo que está pasando en nuestra sociedad en estos tiempos con todas las guerras y todo el odio que hay. These things happen because there is a war on who should have authority. Y estas guerras pasan porque hay un conflicto entre que quieren ver quién el que tiene el poder de autoridad. It's so important for Christians to understand that when you submit to the authority of God in the Word of God, Satan hates you. Es importante que los cristianos sepan que cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, en la palabra de Dios, Satanás nos va a odiar. So OC will be teaching from the writings of Watchman Nee. Entonces la enseñanza que vamos a estar dando están basadas en las escrituras de Watchman Nee. As he explains from the scriptures the authority of God. Porque él explica basado en las escrituras la autoridad de Dios. By the way, Watchman Nee did not write many books. Watchman Nee no escribió muchos libros.
These particular teachings in this book were written down and transcribed by individuals that were listening to him speak in churches. Es lo que está contenido en este libro, y todas las enseñanzas fueron copiadas por personas que lo escucharon a él predicar en varias iglesias. He is very scriptural. Él usaba mucho las escrituras. So let's give OC undivided attention. Entonces, por favor, pongamos una atención fijada y vamos a dar inicio a la clase. Amen. En este caso vamos a sacar exactamente lo que Watchman Nee, ¿verdad?, le fue revelado por medio del Espíritu Santo. Y la primera parte de esta enseñanza se llama autoridad y sumisión. Y la introducción es la importancia de la autoridad. Y vamos a dar inicio con las escrituras. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13, versos del 1 al 7. Yo lo voy a leer, póngame atención. Pero antes quiero encomendar esta enseñanza al Espíritu Santo. Hermanos, yo los bendigo a ustedes en el nombre de Jesús y declaro que el Espíritu Santo nos da el entendimiento y nos da la claridad para recibir estas enseñanzas. Declaramos que la palabra de Dios se hace viva y eficaz en nuestras vidas y que nuestras mentes serán transformadas así como el Señor nos lo pide. Yo los bendigo, hermanos, y damos la gloria al Señor. Amén. Ahora, hermanos, Romanos 13, 1, 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido dadas. Romanos 13, 1 al 7. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que vemos la base que Watchman Nee toma para iniciar la enseñanza acerca de lo que es la autoridad y el sometimiento a la misma. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es nuestro Señor Jesús, que se sometió a la autoridad y en obediencia cumplió completamente lo que el Padre le había mandado. Isaías 14 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lo voy a repetir. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Mira la posición que éste tenía allá en la presencia del Señor. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este fue aquel que no se sometió a la autoridad del Señor. Obviamente vemos por dónde va Watchman Nee acá. Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios es la autoridad suprema, es la única autoridad en todo el universo. Amén. Mateo 26, 62, 64 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay 7 puntos que vamos a hacer esta noche, hermanos. El primer punto dice: el trono de Dios se fundamenta
en la autoridad. El trono, el poder de Dios, la presencia de Dios, el control de Dios sobre todo el universo y toda su creación se fundamenta en la autoridad. Los hechos de Dios proceden de su trono y este se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo. No hay nada que la sobrepase. Eso es la autoridad de Dios. Y para resumir este punto número 1, nos dice, por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios, es imperativo, es vital, de gran importancia, tiene que ser así. Es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos la autoridad de Dios. Así concluye el punto número 1. Ahora vamos al punto número 2, el origen de Satanás. ¿Y quién es Satanás? El rebelde, el que no se somete a la autoridad. Vimos la autoridad de Dios, universal, única. Isaías 14, 12, 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice el Señor, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, 13 al 17. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Obviamente el querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios. Aquella hermosa creación vino a ser Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios, compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Tanto Isaías 14, 12, 15 como Ezequiel 28, 13, 17 se refieren al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que en el segundo pone en relieve su transgresión de la santidad de Dios. Dos cosas nos enseñan acá. Infringió la autoridad de Dios y la otra hizo transgresión de la santidad de Dios. Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hacerlo es un principio de Satanás. Tenga a bien fijarse que Satanás no tiene temor de que prediquemos la palabra de Cristo, pero cuánto teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. ¿Entendimos esto? Amén. Satanás no teme que nosotros prediquemos a Cristo.
pero tiene temor que nosotros nos sometamos a la autoridad de Cristo, porque ahí es donde está el poder del cristiano. Cada vez que operamos de acuerdo al principio de Cristo, el de Satanás se desvanece. Satanás todavía es un usurpador, pero será derrotado en el tiempo final. En la oración de nuestro Señor a su iglesia, las palabras líbranos del maligno se refieren directamente a Satanás. Inmediatamente después de estas palabras, el Señor hace una declaración muy significativa y dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Todo reino, autoridad y gloria pertenecen a Dios y solo a Dios. Amén. Todo reino, toda autoridad y toda gloria pertenecen a Dios y solo a Dios. Punto número 2, lo concluimos así. Predicamos el evangelio para atraer a los hombres bajo la autoridad de Dios. Pero ¿cómo podremos establecer su autoridad en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con ella? Esa es la parte profunda y espiritual de esta enseñanza, el encuentro con la autoridad de Dios. Quisiera con esa pregunta: predicamos el evangelio para atraer a los hombres bajo la autoridad de Dios, pero ¿cómo podremos establecer su autoridad en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con ella? Punto número 3. La autoridad es la controversia del universo. La autoridad del universo se centra en quién tendrá la autoridad, y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. Para mantener la autoridad de Dios tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad de Dios y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es. ¿Cómo habría podido Pablo, siendo una persona inteligente y capaz, escuchar las palabras de aquel siervo Ananías, un desconocido hermanito a quien se le menciona una sola vez en la Biblia, si no hubiera tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Si Pablo no se hubiera encontrado con la autoridad de Dios en el camino a Damasco, jamás se habría podido someter a ese hermanito en la ciudad. Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. Cuando el apóstol Pablo encontró a Ananías, se juntó con él vio la autoridad de Dios en Ananías, no vio a Ananías. Porque él no sabía quién era Ananías. Pero él vio la autoridad de Dios en aquel hombre. No miremos al hombre, sino a la autoridad de que está revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en el hombre. Esto es importante para nosotros, hermanos. Amén. Que reconozcamos que la autoridad en el hombre viene de Dios. Por tanto, yo me debo de someter a la autoridad de la que está revestida el hombre. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos miembros del cuerpo de Cristo que está en la iglesia. Punto número 3 concluye así: antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. Eso es la autoridad, la naturaleza de Dios, la autoridad que permanece y que no cambia, que es de Dios. El hombre tiene que tener un encuentro con esa autoridad. Punto número 4. La obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia en la Biblia. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, en que sirva, en que traiga sus diezmos, en que traiga sus ofrendas o que se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. La mayor exigencia en la vida de nosotros como cristianos es que obedezcamos la palabra de Dios, que nosotros obedezcamos todo lo que la Biblia nos instruye. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Eso se encuentra en 1 Samuel capítulo 15. Pero después de la victoria,
Saúl perdonó a Agag, rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas y bueyes, de los animales engordados, de los corderos y todo lo bueno. Saúl no quiso destruirlos. Argumentó que los había dejado para sacrificarlos a Dios. Pero el profeta Samuel le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Primera de Samuel 15:22. Lo voy a repetir. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? Porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Amén. ¿Qué cosa, hermano? Así No, es. yo traigo mis diezmos, yo traigo mis ofrendas, yo sirvo, yo hago, yo me sacrifico. Ujú. Con obstinación, ¿verdad? Qué enseñanza, hermanos. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios. Profundo. Tan solo la obediencia honra profundamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro. El centro de la obediencia es Dios. Y Dios toma la obediencia y lo honramos nosotros cuando lo hacemos. Punto número 4, la conclusión. Para que se manifieste la autoridad, debe de haber sumisión. Para que se manifieste la autoridad, debe de haber sumisión. Para que la autoridad pueda elaborar su propósito, debe de haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Esto es profundo, ¿verdad, hermanos? Es bien difícil negar el yo. Es bien difícil. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. ¿Tú crees que yo pudiese ser obediente si el Espíritu Santo no controlara mi mente, mis pensamientos, mis emociones? No, no podría ser obediente. Porque el yo puede más. El yo natural es muy fuerte. Amén. Pero el poder del Espíritu Santo, el régimen del Espíritu Santo, que mora en nosotros, y decíamos la semana pasada que no debe haber duda de nosotros que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque Él mora en nosotros. Amén. Y Dios está acá. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero tiene que haber una convicción en mí. Yo soy hijo de Dios. Y tú eres hijo de Dios también. Gloria a Dios. Así es. Punto número 5. Habla acerca de la oración de nuestro Señor en Getsemaní. Hay quienes creen que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la tierra como gotas grandes de sangre, se debió a la debilidad en su carne, a su temor a beber la copa. De ningún modo, porque la oración de Getsemaní se basa en el mismo principio de 1 de Samuel 15:22. ¿Y qué dijimos que decía 1 de Samuel 15:22? ¿Te lo leo otra vez? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo en Getsemaní? Obedeció y prestó atención. Es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta su obediencia a la autoridad de Dios. Más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios. Con fervor ora para saber cuál es la autoridad del Padre. Por eso oraba él aquel día, para saber cuál era la autoridad del Padre, cuál era la voluntad del Padre. Por eso él 3 veces vino y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. La copa es el sacrificio en la cruz. Pero él oraba para que el Padre le revelara cuál era la voluntad, porque a él se iba a someter a la voluntad del Padre, a la autoridad del Padre. Amén. Lo absoluto es
la voluntad de Dios. La copa, que es la crucifixión, no es lo absoluto. Mira, estar clavado en una cruz no era lo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no tendría por qué ir a la cruz. Antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios, esta y la copa eran dos cosas separadas. Pero después que supo que la copa era de Dios, esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola cosa. La voluntad de Dios representa la autoridad. Por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. ¿Alguna vez tú hayas pedido al Señor, Señor, cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Alguna vez has dicho, Señor, qué propósitos tú tienes para mí? Y el Señor te ha respondido, pero eso se ha significado que tendrías que sacrificar tiempo y que te tenías que comprometer y dijiste, la verdad, no puedo. El someterse a Dios es obedecer su autoridad. La voluntad representa la autoridad, por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someterse a la autoridad. Pero ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora, ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios? Estamos pidiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que el Señor Jesús hizo. Orar. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que me quedo? ¿Será que espero? ¿Cuál es tu voluntad, Dios mío? Porque cuando tú entiendes la voluntad de Dios y vas a hacer la voluntad de Dios, te tienes que someter a la autoridad de Él. Y tienes que ejercer y tienes que hacerlo. Cuando uno lo hace así, obviamente uno va a ver fruto. Juan 18:11 dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice el Señor. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dice el Señor. Al ir a la cruz, Él hace la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. La muerte de nuestro Señor Jesús es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Al servir a Dios no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. Lo voy a decir de nuevo. Al servir a Dios, nosotros no somos llamados a recibir, a hacerlo de una forma de sacrificio o de sufrimiento. Dios no nos llama a que nosotros vengamos y lo hagamos por sacrificio o por sufrimiento, para que nos neguemos nosotros. Pon atención. Al servir a Dios no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, porque ya sabemos que los sacrificios, lo que le pasó a Saúl, él pensó que los sacrificios iban a agradar a Dios, pero no, sino más bien a cumplir el propósito de Dios y someterse a la autoridad de Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión, entonces Satanás obtendrá la gloria y disfrutará de ella aún por medio de nuestro sacrificio. Repito eso de nuevo. Lo voy a repetir. Si el principio en el cual nosotros buscamos trabajo y servir debe incluir la rebelión, entonces Satanás obtendrá la gloria y disfrutará de ella por medio de nuestro sacrificio. Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Dios nunca los aceptó como sacrificios porque implicaban un principio satánico. El derrocar la autoridad de Dios es derrocar a Dios. Por eso es que la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Y el punto número 5 cierra así. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad de Dios.
Toda nuestra relación, todo lo que hacemos, la vida que vivimos, el venir a la iglesia, el servir a la iglesia, todo tiene que ver si nosotros hemos tenido un encuentro con su autoridad. Punto número 6. ¿Cómo actuaron nuestro Señor y Pablo cuando fueron juzgados? Mateo capítulo 26 y 27 registran el doble juicio a que fue sometido nuestro Señor Jesús después de su arresto. Ante el sumo sacerdote fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y ante Pilato desde el punto de vista político. Cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó porque él no estaba bajo la jurisdicción terrenal. Pero cuando el sumo sacerdote le conjuró por el Dios viviente, entonces sí respondió. Esto es obediencia a la autoridad. Además, como se consigna en Hechos de los Apóstoles capítulo 23, cuando Pablo es juzgado, se sometió prontamente al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. Hemos leído esa parte, ¿verdad? Inmediatamente él se excusó y dijo, no sabía que tú eras. ¿Reconoció qué? La autoridad. Al hombre ya lo había insultado. Al hombre ya le había dejado ir el sablazo. Pero cuando él supo que era la autoridad de Dios, ¡wow! Por consiguiente, los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad. Enfrentarse con la autoridad es enfrentarse con Dios, hermanos. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que nuestro Señor reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueba? Porque ellos hicieron de sí mismo el punto de partida. Ellos de sí mismo hacen cosas en el nombre del Señor, de sí mismo, no con la autoridad de Dios. No con la autoridad. Sí, ellos echaron fuera demonios, ellos sanaban. Pero ¿qué les dice el Señor? Nunca os conocí, porque lo hicieron de ellos mismos. Hay diferencia cuando uno lo hace con la autoridad de Dios, ¿verdad? Hay diferencia, hermanos. Aquí vemos que nuestro Señor reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueba? Porque ellos hicieron de sí mismos el punto de partida. Ellos de sí mismos hacen cosas en el nombre del Señor. Esta es la actividad de la carne. Por eso nuestro Señor afirma que son hacedores de maldad y no obreros suyos. Este punto número 6 cierra así. No estamos para buscar trabajo o para buscar qué hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. ¡Wow! ¿No te impacta esto, hermano? Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero ir para acá, yo quiero ser misionero, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, yo quiero... Wait a minute. Espérate un momento. Pregunta. Amén. Pregunta. Porque muchas veces resultamos haciendo mucha actividad en lo carnal. Y sale bien, sí, se ve bien. No sale bien, se ve bien. Y a veces nos desesperamos. Ay, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es mi llamado. Ora al Señor, tú tienes un llamado. Ora al Señor, entrega tu corazón al Señor, sométete a la autoridad del Señor. Haz la voluntad del Señor y tú verás que inmediatamente Él te va a responder. Amén. Pero la obra requiere voluntad, entrega de nuestra voluntad. No el yo, no lo que yo quiero. Ay, no, hermano Ovidio, yo no puedo venir ese día. No, habla con el Señor, no hables con ningún hombre, habla con el Señor. Él te responderá. A veces lleva tiempo, sí va a llevar tiempo. Pero Dios no te dejará sin respuesta. Voy a repetir esto otra vez. No estamos para buscar trabajo, qué hacer, sino más bien para que Dios nos envíe a trabajar. Una vez que hayamos comprendido esto, experimentaremos verdaderamente la realidad de la autoridad del reino de Dios.
Punto número 7. Para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Y sí, hermanos, para entender la autoridad del reino de Dios se requiere que Dios haga un milagro en uno. Hay dos cosas importantes en el universo: la fe, la salvación que Dios nos ha otorgado, y la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia. Confianza y obediencia. Yo vivo por fe y no por vista. Sí, ahora sé obediente. Ahora seamos obedientes. Yo me incluyo en esto. Todos nosotros. Tengo fe, sí, y soy obediente al Señor. Y ahí va el Señor con nosotros, hermanos. Gloria a Dios por eso. La Biblia define el pecado como infracción de la ley. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 2:12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La palabra que se usa en Romanos 2:12 y que es traducido sin ley, es la misma que se usa para significar contra la ley. O sea que sin ley quiere decir lo mismo que contra la ley. La infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios, y esto es pecado. Es bien simple. Como digo yo, es blanco y negro. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que la Escritura dice. Amén. El pecado es un asunto de conducta. Pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud del corazón. En otras palabras, lo que lo lleva a uno a ser desobediente es el corazón. Ya cuando tú lo haces, ya es tu actitud la que está trabajando. Lo voy a repetir. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud del corazón. En la era actual estamos viviendo tiempos donde es caracterizado por la transgresión y la desobediencia. Sepamos bien que hay dos principios en el universo, y vamos cerrando el punto número 7. Hay dos principios en el universo. El primero, el principio de la autoridad de Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso. Todas las cosas por Él han sido hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la autoridad de Dios. Ahora hay otro principio, y es el principio de la rebelión. ¿Y de dónde viene la rebelión? Leímos al principio. De Satanás. El principio del servicio debe de ser la autoridad. El principio de lo que nosotros hacemos, de todo lo que se hace en el reino de Dios, de todo lo que se hace en la iglesia local, en la iglesia universal, la iglesia de Cristo, el principio del servicio debe ser la autoridad. Y la pregunta que hace acá Watchman Nee es: ¿vamos a obedecer a la autoridad de Dios o no? ¿Vamos a someternos a la autoridad de Dios o no? ¿Vamos a someternos a la autoridad delegada de Dios o no? Quienes servimos a Dios debemos entender lo que básicamente es la autoridad. Por eso el pastor Rab, hermanos, en estas enseñanzas, él quiere que nosotros entendamos lo que es autoridad. Muchos hemos dicho: yo me someto al hombre, pero tengo mis preguntas, tengo mis dudas. La verdad que uno se somete a la autoridad de Dios y no al hombre. ¿Qué cosa, verdad? Te puedo caer mal, hermano. Yo te puedo caer mal, malísimo, malísimo, malísimo. Pero si Dios ha delegado la autoridad en mí, Dios va a hacer que tú te sometas a la autoridad. Por eso ni la autoridad puede obligar, ni aquel que se somete a la autoridad puede coaccionar al que tiene autoridad. No trabaja así. Es todo por el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. La conclusión de Watchman Nee para esta primera parte. Él dice: que Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de la rebelión.
Solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podremos guiar a los hijos de Dios por la senda correcta. Nosotros no podemos ser ejemplo de nadie si nosotros no estamos sometidos a la autoridad de Dios. Voy a repetir esa parte. Solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podremos guiar a los hijos de Dios por la senda correcta. Y a eso fuimos llamados nosotros, hermanos, a predicar el evangelio, a ser discípulos. Pero ¿daremos nosotros ejemplo de la autoridad de Dios con nuestro testimonio? Nos estamos esforzando, hermanos. Y Dios es misericordioso. Y lo que Él ha empezado en nosotros no lo va a dejar a medias. Así que tenemos esperanza, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso bien está la parte, está la conclusión de la enseñanza. La próxima semana, la próxima enseñanza, vamos a estar viendo algunos ejemplos de rebelión en el Antiguo Testamento. Unos ejemplos que nos van a edificar mucho, hermanos. Así que estén pendientes de la enseñanza.